Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno, me ha costado un poquito porque no encontraba ahí el circulito. Ya, ¿qué tal? ¿Ves bien? ¿Oyes bien? Perfecto. Vale. Pues nada, mira, la gente se está empezando a conectar y entonces, si te parece, voy a comentar lo del tema de las preguntas, ¿vale? Mm. Entonces, si hay gente ahí que esté conectada y nos quiera hacer llegar las preguntas, las pueden escribir en donde pone comentario. Yo voy a estar pendiente y se las voy a ir transmitiendo a Gonzalo para que él pueda ir respondiendo a través de la charla las preguntas que os vayan surgiendo, ¿vale? Voy a coger un par de cosas que no he cogido. Un segundo. Vale, vale. Ya estoy. Vale, Ya estoy. fenomenal. Entonces, bueno, como te había comentado, este tema de los directos es una hora y Ujú. luego se queda un poquitito justa. Entonces yo mientras la gente se va conectando voy empezando a hacer una especie de presentación, ¿vale? Muy bien. Vale. Pues hoy vamos a estar con Gonzalo Moure. Bueno, yo soy Cecilia, para los que no me conocen, soy la directora del Colegio La Quinta del Texu y acompañante. Y hoy vamos a estar charlando con Gonzalo Moure. Bueno, él es un escritor que se dedica a la literatura infantil y juvenil, tiene más de 25 libros editados, recibió numerosos premios, entre ellos el Gran Angular, A la Delta, Primavera, Barco de Vapor, Cervantes Chico en 2017. Ha trabajado como periodista, publicista y guionista. Es uno de los fundadores del proyecto Bubishare y da charlas en colegios, institutos, bibliotecas y ahora también es Instagramer. Bueno, Instagram, eh, pero Instagramer. ¿eh? Instagramer torpe. Bueno, ahí estamos, aprendiendo todos, ¿eh? Entonces, tú escuchas bien, ¿no? ¿No me oyes con retorno? No, perfecto. Vale, vale. Bueno, pues entonces vamos a ir aprovechando mientras la gente se va conectando. Y yo había pensado arrancar un poco la charla de hoy con el tema que nos había surgido el otro día cuando pensábamos en el título de esta conversación, ¿no? Mm. Sí, sí. Sí, porque hay matices. Podríamos, eso, porque hay matices, porque lo escogimos un poco a medias y entonces, bueno, yo quería aprovechar el inicio como para arrancar con el tema del título, que si tú tienes ganas de comentar un poco lo que te parecía del título que te había sugerido, yo había pensado en eso, ¿no? Leer por el placer de leer infancia y literatura. Mm. Entonces, bueno, ahí nos habían surgido algunas cuestiones. ¿Te apetece comentar algo de eso? Bueno, sí, es que, a ver, sí, yo creo que la literatura infantil y juvenil siempre arrastra una serie de tópicos detrás, aparte también de motivaciones, que cuando se cree que hay varias versiones de la literatura infantil y juvenil que no me gustan nada, ¿no? Una de ellas es que una literatura temática para niños determinadas emociones o de determinados temas, pues sobre el acoso escolar, sobre el papel de la mujer, sobre, en fin, sobre todos los tópicos, ¿no? de la formación infantil. Orgullo, el insulto, cualquier cosa así, ¿no? Eso ya no es literatura, lógicamente. Eso a mí me parece que es otra rama del saber y del formar y del educar, ¿no? Eh, Luego hay otra que me parece que es que normalmente usa la crítica, entre comillas, seria, ¿no? Que es la de la literatura para niños para que aprendan a leer. Simplemente para que se acostumbren, para que lean una historia divertida, entretenida y que se vayan acostumbrando a leer porque se considera a los niños como una especie de proyecto, ¿no? No como ser en sí mismo al niño, sino como un proyecto de algo que puede llegar a convertirse un autor en lector. Entonces, bueno, la literatura no tiene más entidad que esa, ¿no? Que acostumbrar al niño a habituarle, crear un hábito en él. Entonces, por eso a mí me parecía que por el placer de la lectura se acerca un poco a eso, ¿no? Y me daba un poco de miedo que se entendiera así. Yo creo que la literatura infantil es literatura, ¿no? Bueno, hay en infinidad de citas que podría hacer de muchos estudiosos y de muchos autores que han dicho, pues eso, que la literatura infantil es la que también puede leer un niño, en fin.
Y yo creo eso, ¿no? Creo que la literatura infantil tiene que contener la misma emoción para el lector que contiene para el adulto, exactamente igual. Ujú, Y entonces ahí sí me acerco a tu definición, ¿no? De leer por el placer de leer, por el placer de encontrarse a uno mismo dentro de una historia en la que ujú, se conoce, se puede reflejar, se puede comparar. Y a partir de ahí sí, entonces ya la literatura es, lógicamente, la lectura es un placer. ujú. Sí, luego habíamos dicho de llamarla la lectura, ¿cómo era? La lectura por emoción también, ¿no? ¿Habías dicho algo así? Claro, pero por emoción, no por esas emociones de las que hablábamos Claro. antes, por sentir la emoción que yo siento al leer La Odisea o leer, no sé, Ujú, o nada de Jan Teller o cualquier otra obra, ¿no? Por la ujú, emoción de sentirme atañido, incluido en la lectura de ese libro y en la mente del autor, ¿no? Porque ujú, es un prodigio. Realmente la literatura es una especie de auténtica maravilla que ujú, supone que era... de hecho, por ejemplo, Noam Chomsky dice, ¿no? que se encuentra más la explicación de la conciencia, del alma humana, del pensamiento humano, se encuentra más en la novela que en cualquier ujú, tipo de ensayo sobre el alma o la conciencia humana, ujú, que por más esfuerzo que haga de investigar sobre qué es la conciencia, donde más se encuentra la conciencia precisamente es en la novela, ¿no? Y eso también es absolutamente igual. A mí me gustó mucho algo que dijiste tú el otro día también, como la idea esa de la literatura infantil como un previo a la literatura importante y como con mayúsculas, ¿no? De adultos, ¿no? Como esa distinción que existe, que muchas veces es como una literatura menor, ¿no? Y me gustó esa apreciación tuya, ¿no? Como Cuando, poniéndola. cuando se entiende que es una literatura para acostumbrarse a leer y para coger el hábito de leer, está minusvalorada completamente, ¿no? Y gente que hay muchísimos libros, tú te acercas a una biblioteca o una librería especializada y hay muchas historias escritas desde esa perspectiva de decir, bueno, yo voy a entretener al niño y nada más, ¿no? Y quiero pues eso, entretenerle para que se acostumbre a leer. Bueno, yo creo que es otra cosa la literatura infantil y bueno, es lo que llevo haciendo toda mi vida y de conciencia también, ¿no? Y creo mm, no todo el mundo está preparado para escribir literatura infantil. Muchos autores muy campanudos y de la literatura adulta, entre comillas, han intentado escribir literatura infantil y han fracasado porque no han logrado acercarse de verdad al pensamiento del niño, propio pensamiento, intentando captar al niño para ese mundo de la lectura, ¿no? Sí, y ya bueno, como para cerrarnos lo del tema del título, yo te comentaba también, ¿no? Que lo había pensado desde el placer, porque nosotros sí que en el cole tenemos experiencia de eso, ¿no? De la lectura como sin forzar, material disponible de calidad, ¿no? Y al alcance de los niños y de las niñas, siempre que ellos quieran leer. Y es eso, ¿no? Tenemos una experiencia como de lectura como algo placentero, se lee mucho y es un sitio de los más concurridos, ¿no? En el cole que para nos, y es un sitio muy cuidado, ¿no? El sitio de más preparado, más recogido para leer, ¿no? Y bueno, para nosotros es como un orgullo, ¿no? Porque realmente es un lugar en el cual los ves disfrutar muchísimo y leer durante mucho tiempo, ¿no? Cuando realmente te enganchas con un libro, pues estás ahí y tener tiempo es fantástico, ¿no? Es Para que dejarte llevar. si concebimos el libro infantil simplemente como un entretenimiento, pues bueno, está compitiendo con la gran industria mundial en esos momentos que está momentos de entretenimiento, ¿no? Y muchos, desde videojuegos hasta, en fin, todo tipo de series, ves a todos los niños con su iPad viendo cosas que es mucho más fácil. Entonces, yo creo que en el terreno en el que todo eso tiene más difícil competir con buena literatura infantil, es en el terreno de la emoción, pero de la emoción auténtica, ¿no? No de lo Sí, emocionante. Es que el lenguaje es muy limitado, la verdad. El lenguaje lo tenemos claro. cada día, porque cuánto se parece una historia emocionante a una historia con emoción, a una historia emocionante, que casi son, Sí, son sí. son significados totalmente distintos, ¿no? Y yo lo que mantengo es que
leer una novela que te afecta, que te conmueve, que conmueve al niño, no voy a decir que me afecte, sino que conmueve Sí. al niño, para él está mucho más cercano a sus emociones profundas que no lo que encuentra en una pantalla, ¿no? Sea de un videojuego o serie de dibujos animados. Vale. ¿Qué te parece ahora si vamos un poco a tu infancia, ¿no? Me gustaría conectar con ese Gonzalo niño que, que, bueno, que se acerca a la lectura, ¿no? Que nos cuentes un poco así, a ver cuál fue tu experiencia, tus primeras experiencias, tus libros, qué sentías cuando leías de pequeño. Bueno, yo soy un lector tan precoz que bueno, es que entonces, claro, yo tengo ya 69 años. Cuando yo era niño, pues estábamos en plena posguerra, a los niños no se les enseñaba a leer hasta los 6 años, no había entonces preescolar, ¿no? No había infantil. Y yo pasé 2 años de auténtica impaciencia porque yo era el hermano pequeño, mis hermanos mayores ya leían, mi madre leía, mi padre leía, toda mi familia, ¿no? Era una familia de mucho hábito lector y yo no sabía leer. Distinguía algunas letras, sí, mi padre me enseñaba con dibujos, algunas letras, pero yo no sabía leer. Entonces yo tenía tantas ganas de poder leer como leían mis hermanos y como leía mi madre, que leía a todas horas. Yo además era su niño pequeño y me llevaba a todo. Y ella siempre llevaba un libro, ¿no? Íbamos a la playa, después de la compra, a la playa en Valencia, y ella iba con su libro. Íbamos al parque de los viveros o a los jardines de Montón, y allí iba ella con su libro. Y yo no podía leer. Entonces yo fingía que leía. La necesidad, ¿no? Sí, me inventaba las historias, ¿no? Y no Claro. solo las historias leídas, sino también las historias escritas. Yo le pedí a mi madre a los reyes les pedí un cuaderno y una pluma y yo hacía rayitas y círculos como hacía mi madre y que yo no sabía lo que eran, pero yo me imaginaba ya que eran historias. Entonces mis hermanos, que dudaban de mí, lógicamente, ¿pero tú qué haces si tú no sabes escribir? Yo decía que sí. Y ellos me decían, pero ¿qué estás leyendo? Y me inventaba la historia. ¿O qué estás escribiendo? Y me inventaba la historia también. Así que desde antes de saber leer y escribir, ya en mí había mucho de escritor, incluso, ¿no? No solamente de... Y aparte es que mi madre, la verdad es que escribía fenomenal y tenía una gran... Y escribía de verdad muy bien, con una limpieza y con una pureza increíble. Entonces, yo la veía ella escribir, hacer aquellas rayas en el cuaderno, que luego por la noche, después de cenar, que despejaba ya la mesa de la cocina, a mí nunca me leyó en la cama, pero sí en la mesa de la cocina, ¿no? Y leía los que había escrito por la mañana, yo quería ser mago como ella, porque a mí me parece puro. Claro, claro. ¿Y te Sí, acuerdas así algún libro en particular? de los ¿O que qué leí, historias, qué tipo de historias te gustaban cuando empezaste a leer? mira, yo las primeras que recuerdo son precisamente las historias escritas por mi madre, que eran cuentos de un niño que era el hijo de un leñador en un bosque. A mi madre le encantaban los bosques. Y entonces los cuentos que ella escribía eran siempre el hijo del leñador o el leñador en el bosque, en diálogo con los árboles, con los pájaros. Eh, una de aquellas historias, algo que yo desarrollé después en un libro que se llama En un bosque de hoja caduca, que los ruiseñores, me enseñó mi madre cuando yo tenía 5 o 6 años, los ruiseñores no cantan con esa belleza de melodía por instinto, sino que necesitan un maestro, ¿no? Un ruiseñor en el bosque, y si no, no aprenden. Si no, pues emiten un canto rutinario, pero esa belleza y esa variedad de canciones solamente la aprenden si les enseña un maestro ruiseñor. Entonces, todas esas historias para mí son las primeras. Luego ya, en aquella época había eran historias muy sencillas, eran libros muy pequeñitos, así de pequeños, en los que había historias de la guerra y de la guerra mundial, sobre todo, y ingleses y alemanes y paracaidistas. Y ya después empecé ya el camino de la lectura también de la madre que me llevaba a las librerías de Viejo de Valencia y me decía, coge el libro que quieras y te lo compro. Y por una peseta me compraba. Para mí era ya aquello la felicidad, ¿no?
Claro. Pues qué chula la historia, ¿eh? Y quería preguntarte también, ¿y cuándo llega como la necesidad de la escritura, ¿no? De cómo empiezas. Bueno, yo siempre la sentí. La verdad es que Ujú, si niños pueden soñar que van a ser futbolistas o astronautas o médicos o lo ujú, que sea. Yo soñaba con ser escritor, la verdad. Desde los primeros libros que leí, fue creciendo en mí la convicción de que lo mejor que podía hacer en la vida era escribir, lo que más me apetecía, lo que más mágico me parecía, ¿no? Y me sigue pareciendo. Leer una novela recién publicada ahora es, no sé, es como trasladarte a otro lugar. En fin, todo lo que todos sabemos, ¿no? Y yo lo ujú, sentí que quería ser escritor. Otra cosa es que lo que escribía entonces, que mi madre lo guardó y lo encontré cuando ella murió, encontré muchas de mis primeras historias escritas, eran verdaderamente sí. ridículas, patéticas, auténticas. Pero bueno, eran pequeños. Ya a los 11 o 12 años escribí algo un poco más serio, una Ujú, novela que venía, era una especie de copia de lo que había pasado con Kennedy, ¿no? Que para mí fue, para toda mi ujú. traumático el asesinato de Kennedy. Y yo escribí una especie de novela del oeste, muy mala, en la que sucedía lo mismo, pero allí en los cañones del Colorado, ¿no? Ya. Qué guay. Bueno, ¿y por qué lo de la literatura infantil y juvenil? ¿O Bueno, por yo qué no, no? Pero bueno, mucho, ¿eh? Porque aunque toda mi vida escribí, yo me hice sí. periodista, había que comer y yo ni siquiera me podía figurar que pudiera vivir de la literatura, ¿no? Ujú, Y escribía novelas policíacas, de ciencia ficción y tal, que nunca he publicado, por supuesto, porque eran intentos, muchas de ellas ni las acababa, por supuesto. Escribía algún cuento, alguna cosa, hasta que, ujú, bueno, decidí que me iba a dedicar a escribir un par de años con el dinero que ujú, había ahorrado. Eh, Decidí ponerme a escribir para ver si podía intentar vivir de la literatura. Y la primera novela que escribí era una novela de ciencia ficción que tenía empezada años atrás, pero bueno, ujú, algo concreto y tal que me decantó por aquella novela. Y por el argumento, la novela era Geranium, que fue mi primer libro publicado, y por el ujú, argumento necesité a dos niños que fueran coprotagonistas de la novela, ¿no? Tenían que, tenían que viajar en una nave espacial durante muchos años, esos dos niños, ujú, y por un accidente no crecía su cuerpo, pero no crecía su mente. Se hibernaban y seguían siendo niños cuando llegaban 22 años más tarde de iniciado el viaje, llegaban a su destino y seguían siendo niños, ¿no? ujú, Ah, fue como un hallazgo, ¿no? Encontrar el meterme dentro de la mente de los niños y ver la vida y ver el cosmos, ¿no? Ver las galaxias a través de sus ojos. Y ya seguí por ese camino ujú, de una manera natural, ¿no? ¿No? Sin ujú, forzarlo para nada. Entre esa novela era juvenil realmente, luego hice algún intento más infantil, Lili Libertad, por ejemplo, gané el premio Barco con ella, y sentí que lo que decía antes, ¿no? Que hay muchos autores mucho mejores que yo, con mucha mejor literatura, que sin embargo cuando quieren escribir para niños no logran conectar con el niño que fueron o con el niño que, ujú, que conocen, ¿no? Y yo creo que los escritores que nos dedicamos a la literatura infantil seriamente y que vivimos de ella, ujú. somos todos pues un poco un síndrome raro, ¿no? Tenemos un síndrome de niño, ¿no? Y escribimos sobre niños o sobre jóvenes de una manera muy natural. Ujú, Y yo es lo que he sentido siempre. He escrito también novela adulta, libros de viajes, ujú, adulto, pero donde más a gusto me siento es escribiendo sobre niños, ¿eh? Que yo no escribo para, ujú. sobre niños. Súper, fenomenal. Pues oye, ¿qué te parece ahora si hablamos un poco del tema de tu faceta como guionista, ¿no? A mí me intriga mucho lo de Leioat, lo del Ujú. viaje al pozo de los versos, ¿no? Me gustaría que compartas un poco esa experiencia. Bueno, esa fue otra de mis pasiones y esa ya fue una pasión un poco más tardía. Tuve la suerte de tener un profesor de física
en un colegio religioso, que era un auténtico apasionado. Sigue viviendo, es un hombre muy mayor, pero ha sido profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona después, dejó la orden a la que pertenecía y nos puso como asignatura una cosa absolutamente increíble. Época, ¿no? El año 66, si no me equivoco por ahí, nos puso como asignatura cine. Y nada que con la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, y la película. Y entonces teníamos que compararla, hacer una lectura comparada, una visión comparada de la lectura y la película. Y como trabajo, a los 6 o 7, que de los 45 que éramos nos interesó realmente el cine, nos facilitó el material para hacer una película, un corto en Super 8. Lo hicimos, no llegamos nunca a acabar de montarlo, se perdieron cintas, entonces teníamos que mandarlo a laboratorios, a Madrid, de las cintas, no se llegó a montar, pero fue una experiencia apasionante. Entonces, yo estudié cine con Carlos Lozares, en un libro en el que estaba todo, ¿no? El lenguaje cinematográfico, que es un traveling, que es un picado, que es un contrapicado, y siempre el cine como director frustrado, ¿no? Así que, bueno, luego hice alguna película para televisión, con un documental largo, un docudrama, participé en algún guión y un día en el Sahara yo dije, jolín, si siempre me ha gustado, quiero hacer. Me voy a lanzar, ¿no? Vamos a hacer una película. Y entonces hablé con un director, con un chico muy joven, Brahim Shagaf, un saharaui maravilloso que está allí entregado a la enseñanza del cine, que vive en los campamentos, en Bojador, bueno, ahora está en Auxerre concretamente, y de hacer una película sin guión. Le dije, mira, vamos a hacer un viaje hasta Lejuat, que es el rincón más maravilloso del desierto del Sáhara, que no tiene nada que ver con los refugiados que yo había conocido en un viaje anterior. Vamos a hacer un viaje con los poetas, con los viejos poetas que son la tradición del pueblo saharaui, y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces invité al Imam Boisha, un poeta joven, castellano, a que él acompañara a los poetas mayores en ese viaje. Y más o menos sobre la marcha fuimos dándole un poco forma de guión, íbamos entre Limam y yo, cada noche íbamos diciendo lo que rodaríamos al día siguiente, luego se lo proponíamos a Brahim, y se incorporó también Diana, Inés Aparicio, con alma saharaui completamente. Se incorporó como directora de fotografía, pero poco a poco fue creciendo su papel en la película. Ya digo que como no era nada con un guión hecho previamente, sino algo fue enorme, y así hicimos la película, ¿no? Y es una película hermosa, yo creo, ¿no? Que es, pues, el reconocimiento de que la poesía, como la literatura en general, no está en la imaginación, está en la vida, ¿no? Y hay que salir a buscarla. Y esos viejos poetas que se han quedado junto con el joven poeta que vive en España y se ha quedado seco del Sáhara, todos han perdido la inspiración porque se han alejado de la tierra que vio crecer y que vio nacer esa poesía. Y todos ellos vuelven a ese lugar, a Lejuat, y encuentran allí el pozo de los versos y encuentran de nuevo la inspiración. Y esa es la historia. Es una historia preciosa, ¿no? Y yo con eso quería enlazar con el tema del Boucher, ¿no? Porque también me parece un proyecto precioso, del cual me gustaría que hables un poquito, que nos cuentes qué significa el Boucher y cuál es tu experiencia, ¿no? De bibliouses, bibliotecas en los campamentos. ¿Te apetece? Sí, sí, claro, a mí me encanta. Boucher es casi más mi vida en esos momentos que la propia literatura, ¿no? Yo como escritor y sobre todo como viajante, como escritor viajante y viajero, ya me estoy casi jubilando, y más con esta pandemia, pero desde luego como ahí daré todo lo que pueda mientras pueda existir el proyecto, si es que esta crisis no se carga también todo, ¿no? Pero si sigue existiendo. Y el Buiser nació como una necesidad, ¿no? Íbamos allí, otro escritor y yo, Ricardo Gómez y yo, sabíamos que queríamos hacer algo por aquel pueblo maravilloso, y olvidado, y exiliado, torturado por la
ya por el olvido. Y, y fue poco a poco que nos dimos cuenta de que la actuación política servía de poco y que lo más importante era darles cultura a los niños a los niños, a los jóvenes y a los saharauis en general, para que ellos mismos sean capaces de tomar su camino y de tomar sus resoluciones, ¿no? Y fue después cuando sabíamos que queríamos hacer algo cultural y lo empezábamos a hacer un poco a tientas, un poco a oscuras, de pronto un niño en un colegio de Galicia pues nos dio la idea, ¿no? Levantó y dijo, pues si no hay libros allí, si estudian español en la escuela y no tienen libros, porque yo les había contado que aquello es muy pobre, había agua corriente, que no había, en fin, no había luz eléctrica y no había bibliotecas ni libros, ni en las escuelas había libros para leer, ¿no? Y los niños aprendían español de mala manera, pero no tenían libros donde... Y entonces el niño levantó la mano y dijo, ¿y por qué no llevamos un bibliobús? Entonces nos pareció una idea, a Ricardo y a mí, tan magnífica que nos pusimos a ello. Nos costó un par de años. Los niños de aquel colegio ahorraron dinero durante todo el curso y nos dieron, al acabar el curso, nos dieron 3.000 euros, un cheque de 3.000 euros, algo increíble. Y ya con ese peso en el bolsillo ya teníamos un compromiso. Ya estabais obligados, vamos. Todos los niños del colegio San Narciso de Pontevedra, de Marín, ya estábamos completamente obligados a seguir adelante. Conseguimos que el gobierno vasco nos regalara un camión ya de segunda mano. Lo rehicimos como biblioteca con ayuda de una asociación de amigos del Sáhara de Vitoria. Y nada, lo cargamos con libros que nos regalaron nuevos, por supuesto. Les hicimos una lista de los libros que nos interesaban a las editoriales más importantes, nos los dieron y para allá. Y ha ido creciendo poco a poco. Primero era un bibliobús, no éramos más que españoles que íbamos allí de voluntarios a leer cuentos a las escuelas y en el bibliobús nos íbamos al mercado, nos íbamos a los barrios, llamábamos a los niños a gritos allí en los barrios, los niños leíamos un cuento, hasta que una niña saharaui un día dijo, bueno, pues si se llama Bubiser, porque el Bubiser es el pájaro de la buena suerte del desierto, es un pájaro entonces el camión, pues igual que un pájaro necesita un nido, también el camión necesitará un nido, digo yo. Pues ya nos pusimos a discutir cómo sacamos el dinero, de dónde sacamos dinero para construir una biblioteca. Pero bueno, con ideas como las de los niños de aquel colegio, fuimos haciendo cada vez más encuentros y encontrando más colegios que querían colaborar con nosotros en poner en marcha la biblioteca, una serie de librerías que hicieron una campaña. El Búho lector, bueno, entonces era solamente Cervantes, no existía el Búho lector todavía, pero Cervantes, Oletum de Valladolid, Luces de Málaga y Gil de Santander hicieron una campaña con sus clientes y recaudaron 25.000 euros. Y con esos 25.000 euros ya dijimos, venga, ahora sí. Y ya después, pues otro bibliobús, otra biblioteca, otro bibliobús, otra biblioteca. Y lo más maravilloso es que el proyecto ha gustado mucho, porque antes éramos solamente españoles que íbamos ahí un poco de misioneros, ¿no? Y ahora son los propios saharauis los que trabajan allí. Tenemos 12 bibliotecarios saharauis, bibliotecarios monitores, y luego hasta 8 o 9 entre conductores, guardianes, en fin, constructores que construyen las bibliotecas. Tenemos más de 20 personas trabajando en el proyecto ya, y lo han hecho completamente saharaui ya. Y desde aquí nosotros nos ocupamos, bueno, de facilitar material, de pagar, por supuesto, los sueldos, ¿no? Que son una nómina ya muy importante, y tenemos que hacerlo. Aquí tengo el último libro que hemos editado, Nómadas de Ay, míralo. Un libro maravilloso, aquí están los niños que lo han hecho, y es recogido por 3 chicas españolas, pero son todo testimonios con dibujos de los propios niños saharauis, son testimonios suyos de qué es lo que más les impresionó, lo que más les gustó en sus viajes de vacaciones. Pasaron aquí los veranos, y aquí, como este año además no hay vacaciones en paz por la pandemia, pues este libro es para las familias, es un pequeño tesoro, porque recoge, bueno, las experiencias. Las experiencias. Este es el 4º libro que editamos. Ya llevamos Ritos de Jaima, El Niño Luz de Plata, Arena y Agua, y otro también, Nuestros Ritos de Jaima, escrito por los niños
de un colegio de enseñanza media allí, en los campamentos de refugiados, y seguimos preparando otros libros, que es maravilloso el que la fuente de financiación de las bibliotecas y de los salarios de los bibliotecarios sean libros, ¿no? Escritos por ellos y publicados para ellos, ¿no? Exclusivamente. Librerías, porque perderíamos todo el beneficio. Estos libros los en muy buen precio, en 10 euros, y gracias a eso, un montón, no sé, del Niño de Luz de Plata 5 o 6 mil, y de Arena y Agua ya van más de 2.000, y los dejan en 3 o 4 mil, y con eso es con lo que pagamos. Mira, Arena y Agua, perdón, Arena y Agua lo tengo aquí yo. Mira lo qué bien. tenía, mira, aquí. Así que también lo puedo enseñar por aquí. Qué bien. Este libro es precioso, ¿no? Sí. ¿Sí? Dirigido por Mónica Rodríguez, con la ayuda de sus hijas, de los alumnos de sus hijas y de los niños del Sáhara. Se fue con sus hijas hasta el Sáhara, a los campamentos, a la biblioteca de Esmara, y allí con un grupo de niños, tipo de fútbol, pero muy lector, allí, y escribieron. Hay una parte escrita por los niños de Madrid, que es Arena, y la otra parte Aguas, los niños del Sáhara. Es un libro maravilloso. Son 2 libros en uno, además. Son 2 historias. Sí, sí. No, y además que están, eso, ¿no? Muy cuidados, las ediciones, bueno, las ilustraciones, ¿no? Son libros preciosos, ¿no? Aparte de las historias que son bonitas, son libros muy cuidados, ¿no? Y esto lo queremos que sean libros perfectamente editados, ¿no? Que sean libros... Eso es. Y encima son más baratos que cualquier libro, ¿no? Porque este un álbum enorme, ya siempre 17, 18 euros, y nosotros, sin embargo, lo vendemos a 10 porque aún ganamos algo de dinero y suficiente, y creemos que es mejor implicar a más gente que no vender menos precio, ¿no? Es mejor que haya colaborando. Y, por cierto, bueno, pues invitamos a quien nos pueda estar escuchando ahora que... Si quiere hacer con algún libro, claro, eso es. Pues voy a aprovechar un segundín para decirle a la gente que está conectada que si quiere pasar alguna pregunta para Gonzalo, estoy pendiente de la pantalla para hacérsela llegar y para que la pueda responder ahora mismo, ¿vale? Así que si tenéis cualquier duda o consulta, comentario, aprovechad. Y quería también preguntarte, porque los otros días cuando estuvimos hablando me decías, es que estoy escribiendo, es que estoy trabajando, ¿me pillas trabajando, escribiendo? ¿Nos cuentas algo de lo que estás haciendo? Bueno, sí, por supuesto. Estoy más últimamente por la literatura compartida que por la literatura individual, ¿no? Este oficio de escritor, yo antes dijiste 25, tengo más de 40, ¿no? 40 libros, de verdad que ya estoy un poco aburrido, ¿no? Y sin embargo, pues hoy me he pasado la mañana corrigiendo el relato de un vecino mío, médico, que se ha unido a una propuesta que yo hice en el taller de escritura que llevo desde hace ya 4 o 5 años aquí en mi pueblo, en Figueras, en Asturias. Y les propuse que escribiéramos cada uno un relato que bajo el título general del libro, 10 años después. 10 años después, evidentemente, de la pandemia, que supuso cambió el pueblo, ¿no? Situado en Figueras, en nuestro propio pueblo, que situándonos mentalmente dentro de 10 años, ¿no? Cómo habrá afectado a las relaciones humanas, a las relaciones económicas, al modo de cómo habrá afectado todo esto que está pasando estos días y lo que queda por pasar, ¿no? Y esta mañana estaba corrigiendo el relato de Ramón, del médico de Figueras, que ha escrito un precioso relato, por cierto, y me encanta, ¿no? El colaborar con otras personas. Hemos acabado muy recientemente el siguiente, hace ya 4 años, entre 10 escritores más o menos, entre los que estaba Mónica también y Ricardo, por cierto, Aurora o Nunca, un libro misterioso sobre un pueblo que hemos inventado. Y ahora acabamos de escribir una continuación de aquel primer libro, y este se va a llamar Aurora y en la hora. Y este, sin embargo, tiene un enfoque un poco más infantil, pero yo creo que la historia es más terrible todavía que la primera, que era juvenil, ¿no? A mí me gusta mucho y creo que hemos hecho un gran trabajo. Y al mismo tiempo estoy escribiendo un libro con Mónica Rodríguez y con Carlo Fravetti sobre la escritura.
que es un poco sucesor de un libro que acabé ya más o menos hace un año, Porque llora la maestra, y que se va a publicar en Calandraca a lo largo del año que viene, más o menos, que es una reflexión sobre la escritura. Se llama Porque llora la maestra y, entre paréntesis, Carta a ti que quieres escribir. Hay proyectos ahí, ¿eh? Son de novelas abiertas, ¿eh? Y Sí. acabarlas, pero bueno, me ocupa en estos momentos más todos estos proyectos de escritura compartida que los más individuales. Iba a decir egoístas, ¿no? Pues sí, tal vez egoístas, ¿no? Tal vez. Oye, ¿y lo del taller de escritura está funcionando? Esto ya te lo pregunto porque el otro día una amiga dijo, me quiero apuntar en un taller que da Gonzalo en Figueras. Llamé y me dicen que no. Y ahora tú me dices que sí. Bueno, es que es un taller para gente de Figueras. Ah, vale, vale, Sí, es vale. para, bueno, yo vivo en el pueblo más maravilloso del mundo, ¿no? Y en el lugar en el que siempre soñé con vivir, y no tengo más que agradecimiento. Y yo no sé qué darle, ¿no? Ni me voy a... Soy médico, ni puedo darle nada, ¿no? Durante los años que tuve caballos, pues mi casa estaba abierta a todos los niños del pueblo que querían aprender a montar a caballo, pero ahora ya no tengo caballos. Entonces, Ya. bueno, un día me lo propuso la bibliotecaria, me dijo, oye, ¿podrías dar un cursito o algo y tal? Y yo dije, pues venga, vamos a hacer un taller de escritura, ¿no? Y llevamos ya 4 libros editados, 4 libros que además se han vendido muy bien y que forman parte ya de la memoria colectiva de Figueras, ¿no? Es mi aportación, mi pequeña aportación a este pueblo. Entonces, Ujú, pero fue de relatos en general, pero ya desde el segundo han sido siempre relatos relacionados con la historia de Figueras, ¿no? ujú. Voy a poner un ejemplo. Ahí aquí yo estoy mirando hacia él, casi incluso hasta os puedo Nos lo enseñar puedes enseñar, ¿no? dónde está. Por allí, por detrás de Sí. aquel árbol, por allí más o Ujú. menos, se ven unas casas blancas, ¿verdad? Sí, Bueno, pues por debajo de esas casas sí. blancas, ahí no se ve exactamente desde aquí porque me tapan un poco los árboles, pero ahí hay un prado junto a un cruceiro en el camino, que siempre se llamó el Prado de los Niños Muertos. Y claro, yo eso lo vengo oyendo desde que era un crío, ¿no? Desde que venía aquí a veranear muy de pequeño, Ya. oí el Prado de los Niños Muertos. Pero no sabíamos a qué se debía. Sí, había, bueno, leyendas, cosas que se decían, pero no había nada serio. Entonces, una de las talleristas, una chica de aquí de Figueras, dijo, ah, pues yo voy a investigar por qué se llama el Prado de los Niños Muertos. Y encontró la historia, y con libros de la pequeña historia, tanto de España como de Asturias, encontró que hasta 1905 o 1906, los niños que no Mm. habían sido bautizados, la iglesia no aceptaba Mm. que enterraran en sagrado, ¿no? Y entonces, Está bueno. esa era una parada yendo al cementerio, y ahí los niños no bautizados, envueltos en una sábana, se enterraban sin cruz ni nada, ¿no? En la hierba, porque para la iglesia católica no eran, Ya, cosa que ya. no entiendo muy bien, pero en fin, ellos opinaban que no eran cristianos. Y entonces la chica escribió un relato sobre una madre que tiene que enterrar allí a su hijo y que no va a poder ni siquiera visitar su tumba nunca, ¿no? Es un relato Claro. desgarrador, pero muy hermoso, y que ya forma Mm. parte de la cultura de mi pueblo para siempre, ¿no? Y todos los relatos son así, uno más, otro menos, Ujú. uno más divertido, otro más terrible, pero son todos relatos sobre la historia de Figueras. Qué Personajes, bueno. Ujú. Sí, los lugares, ¿no? Personajes, historias. sí, Pues fenomenal. Oye, mira, nos hacen llegar dos comentarios. A ver, una, nos preguntan Argentina, los libros del Bubisher, para sí. conseguirlos en Argentina. Para conseguirlos en Argentina es difícil. En México sí que tenemos ya una sección del Buser genial. Eh, hay hay un grupo de chicas geniales, y ellas sí que consiguen libros cada vez que Mm. viaja a México o al revés y tal, se llevan libros para allá y tienen ya libros para la venta. Pero en Argentina, a pesar de que tengo mucha familia, ya he visto por ahí a Carmen Mesones, mi sobrina, pues no hay el Buser y no hay manera de hacer llegar los libros.
Bueno, hombre, si se atreve a pedirlos con los portes, tampoco es mucho, ¿no? Pero bueno, Sí. obviamente te va a salir mucho más caro el libro que 10 euros. Pero si se lo pide al Publisher, que está en la página web del Publisher, está la dirección a la que hay que pedirlos, por supuesto que se los mandamos. Claro. Bueno, yo también ahí, a ver, yo soy argentina, ahora no puedo viajar. Cuando viaje, en algún momento tampoco me importa llevar libros a Argentina del Publisher sin ningún problema. O sea que Sobre, ahí, lo que oye, no sé es cuándo. claro, y no lo vas a... Unos pocos, Claro. eso es. Y luego, mira, otra de las preguntas es ¿qué libros recomiendas para iniciar a la lectura a los niños? Bueno, es que eso yo creo que depende tanto y tanto de qué ambiente el lector tengan en casa, de qué hábitos entre sus padres. Es muy difícil el decir un libro para todos los niños, ¿no? Yo lo que sí que buscaría sería eso, sería siempre la emoción, ¿no? Pues, por ejemplo, es que El niño de luz de plata es un libro precioso, y Arena y agua. Son dos libros auténticamente preciosos, muy conmovedoras, que emocionan muchísimo a los niños, ¿no? Si hay algún niño, si alguien nos está escuchando y tiene algún niño vinculado de alguna manera con el Sáhara, porque ha tenido aquí un amigo del Sáhara, o en su casa, o en casa de algún vecino, en su pueblo, lo que sea, pues yo le recomiendo que cualquiera de estos dos libros le va a emocionar muchísimo, ¿no? Si lo que le gusta es los astronautas, pues hay que buscar un libro relacionado con eso. Si le gusta el fútbol, hay buenas novelas también de fútbol. Si le, lo que le guste a cada uno, ¿no? El buscar un poco una conexión entre, es decir, buscar una vía de entrada en el libro para que el niño pueda identificarse dentro del libro y pueda sentirse parte de él, ¿no? En el momento en que sienta que él es parte del libro y que el libro es parte de él, hemos ganado un lector, ¿no? Si lo que intentas es decir, mira, este libro te va a divertir mucho y tal, pues sí, de lo que decíamos al principio, ¿no? Va a decir que me divierto más con el videojuego, ¿no? Si lo que me divierto más con el videojuego. Y por tanto yo creo que lo que hay que buscar es siempre la capacidad de emoción del libro, capacidad de emoción profunda, de emoción humana, ¿no? No de lo emocionante. En ese momento yo creo que se consigue. Yo escribí un libro que es un poco, yo pretendía que fuera casi mi testamento, ¿no? Yo siempre estoy muy pesado, pensando que me voy a morir ya. Hay alguien por ahí escuchando que ya lo sabe. Y escribí no escribí, he dicho bien, ¿eh? No escribí un El arenque rojo, en el que intento enseñar a mirar, ¿no? El arenque rojo es un libro Me simpático encanta. en el que hay 12 fotografías, no fotografías, son dibujos, 12 ilustraciones fijas de un parque en el que hay muchos niños, muchos adultos, gente que pasa con perros, un flautista, un poeta, y el niño lector tiene que ver esas historias y ser capaz de, iba a decir inventar, no es la palabra, de entender qué está pasando con este personaje. Por ejemplo, hay una niña que está leyendo y un niño le regala una flor y la niña tira la flor. Entonces, Es como ¿por una qué? invitación a contar la historia, ¿no? A partir de esas ¿Por imágenes. qué tira? Mm. Y porque, claro, es una pregunta que te harías, ¿no? Si lo vieras en un parque de verdad. Pero es que Mm. lo que puedo enseñar en este libro, tanto a niños como a jóvenes como a adultos, es a mirar, ¿no? Porque hay mucha gente que le gustaría escribir y dice, sí, pero ¿de qué escribo? Pues escribe de lo que veas, ¿no? Asómate a la vida, mira la vida y vas a sacar muchas historias que poder escribir. Así que, bueno, ese es un libro que también resulta muy, al mismo tiempo entretenido, porque es un libro inacabable, porque hay lo menos 100 personajes. Entonces tú puedes ir ligando una historia con otra. Sí, Ya cuando has agotado todas las que yo, entre Alicia Varela y yo, hemos intentado contar unas cuantas salen historias, un montón más. luego tú te puedes relacionar un personaje con otro que en la realidad de los dibujos no se relacionan, pero tú puedes inventar un vínculo entre la niña que Sí. lleva así leyó encima y la niña que está sentada en el banco leyendo el libro, ¿no? Ujú. Son hermanos, darte una historia. Me parece un libro muy participativo y por eso me resulta interesante. Ujú. Y luego, mira, te preguntan, ¿vas a continuar en el programa Escribir como lectores? Si se puede. No Sí, sé si es un de programa. momento sí, aunque yo ya vengo Mm.
diciéndoles, porque es que forma parte de mi filosofía, como ya he estado contando todo el rato, ¿no? De que la gente escriba como lectores. Ujú. Y yo ya estoy insistiendo desde hace un par de años en que herede mi silla Mónica Rodríguez o otro escritor. Eh, Porque bueno, porque yo ya llevo 3 o 4 años, ¿no? Pero de momento sí, seguimos y la verdad es que para mí es increíble, porque he encontrado, he encontrado mis propios libros. No sé, es que el trabajo que se hace desde escribir como lectores es increíble, porque están todo el año trabajando en determinadas en toda España, trabajando con un libro tuyo, haciendo que los niños lo despiecen, lo desmonten, lo vuelvan a montar, que escriban sus propias historias, sus propios finales. Y claro, cuando llegas, resulta que entienden el libro mejor que tú y te lo explican. Claro, Y tú qué bueno. explorarlo de una manera mucho más compleja, ¿no? Y mucho más rica Ujú, que la valoración que tú ujú, lo habías escrito y ya está, ¿no? Yo he descubierto, ujú. como el oso que leía niños, lo he descubierto gracias a escribir como lectores y ahora lo valoro mucho. Es un libro que me encanta, no porque me encante a mí, sino porque he visto todo lo que provocan los niños, ¿no? Claro. La, la inmensa cantidad de reacciones positivas que hay en los niños. Ujú. Mira, dicen que es un programa magnífico. Sí, como lectores, alguien, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Pero Y mira, aquí dice, ¿lo ves? Dice, ¿qué le recomiendas a alguien que quiere escribir pero no se anima? que se anime, anima. Ánimo. Mira, los fallos de puntuación, de vocabulario, de lo que sea, no son más que los pequeños defectos de la piel, ¿no? Como los granitos y en fin, y como los pelitos en el sitio entre el entrecejo o en la oreja, ¿no? Son cosas que se pueden arreglar fácilmente con unas pinzas, se arrancan esos pelitos y ya está. Lo importante es tener algo que contar, es mirar la vida, mirarla de frente y saber que hay miles de historias, ¿no? Y animarse, ¿no? Animarse a decir, bueno, además es que la literatura tiene algo fantástico y es que la propia Carmen, ¿no? Puede imaginarse un personaje que no tenga nada que ver con ella, ¿no? Porque ella es argentina, una chica guapísima, por cierto, pero se imagina pues un hombre feo y contrahecho en el rincón de todo el mundo, en un año que no es el suyo, en el futuro, en el pasado, lo que sea. Entonces ya nadie te va a reconocer, pero ahí tú, y eres libre para poner tus pensamientos más hondos, para poner tu alma, para poner tu conciencia. Porque además, ¿quién sabe cómo ve? Yo no sé cómo ve Cecilia. Yo veo a Cecilia, pero yo no sé cómo ve. No sé cómo piensa, no sé cómo siente, no sé cuáles son sus emociones. Las únicas que conozco de verdad son las mías. Entonces, tú puedes haber creado el personaje de un esquimal en el siglo XV, un inuit, pero quien está dentro de ese esquimal eres tú. Y yo diría que también, ahora que he dicho eso del esquimal, yo diría que hay que escribir de algo que se tiene cerca, de algo que se conoce, de tanto el paisaje como el tiempo, como todo lo demás, tiene que ser algo que sea cercano a cada uno. Porque es de la cercanía, es como se hace que la historia después sea real. Ha Vale. habido una Hoy te pequeña perdí interrupción por ahí. antes. Sí, sí, Sí. pero bueno, nada, ya estás otra vez. Escucha, mira, Gonzalo, que nos quedan un poquito más de 5 minutos. Uh-huh. Entonces, ¿qué te parece si aprovechamos para ese cierre, que es un cierre sorpresa? Porque Gonzalo escogió un texto o algo que nos va a leer, que no sé yo tampoco qué es. Pues mira, es un De, trocito nada, son 2 minutos o 2 minutos y medio, de uno de los 2 últimos libros que he acabado, del ¿Por qué llora la maestra? Carta a ti que quieres escribir. Así que si nos sigue escuchando Carmen, pues Carmen, el libro, sí que te lo mando, por cierto, todavía en archivo electrónico, a la espera de que salga. Y se llama ¿Por qué llora la maestra? Y esto es reventar un poco el libro,
pero creo que para este encuentro. Bueno, lo voy a leer tal como lo escribí. A ver que me ponga cómodo para no tener que... Mientras tú te preparas, te digo que te mandan besos desde México. Ah, muy bien. A ver quién es. Ah, es Lourdes, seguro. Bueno, Lourdes, un beso para ti. Bueno, así, esto es un fragmento, ¿no? Y el libro, bueno, es, ya digo, una carta y estoy dialogando con alguien que quiere escribir. Y le cuento. Hace algunos años me abordó en el descanso de un concierto de música antigua una niña. No tenía más de 12 años y sus padres se habían quedado un poco apartados mientras ella me decía que había leído tal y cual libro mío. Me fue simpática, me sentí halagado, le di un poco de conversación, le pregunté su nombre, dijo que María, que si le gustaba leer, que sí, que mucho, esas cosas. Hasta que ella me dijo, estoy escribiendo un libro. Vaya por Dios, estoy perdido. Si le pregunto por su libro, estoy seguro de que me va a contestar otra vez. Me va a contar otra vez El Señor de las Pulseras o Los Juegos del Aser, pero ya no había remedio. La niña esperaba la respuesta y sus padres miraban la escena con arrobo, así que no tuve más remedio que preguntárselo. Y entonces ella dijo, es la historia de una niña que va por su barrio y de pronto ve a su maestra dentro de una cafetería. Sí. ¿Y si fuera yo la que estuviera llorando? ¿Qué haría la maestra? Así que vuelve a entrar, se acerca a la mesa, se sienta frente a la maestra que trata de disimular sus lágrimas, se saludan, hablan un poco de cualquier cosa, hasta que la niña por fin se atreve a preguntarle a la maestra por qué llora. María se quedó en silencio, mirándome sonrojada, no decía nada. Un minuto antes yo estaba seguro de que me iba a contar algo banal, 1000 veces leído, lamentando haberle dado conversación y mirando el reloj con disimulo. Pero ahí estaba yo ahora, deseando que siguiera contándome. El tiempo se había detenido, pero María no decía nada. Yo empujaba con los ojos, venga, sigue, sigue, hambriento. Pero como no seguía, le pregunté impaciente, ¿y por qué llora la maestra? Y entonces dijo, no lo sé. Y por eso estoy escribiendo el libro, para saber por qué llora la maestra. Y eso para mí fue la mejor lección de literatura que me dio nunca nadie, ¿no? Escribir no porque sepas, escribir para saber, ¿no? Y por eso os lo he querido leer hoy, como casi como despedida ya. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por darme esta Te voz. manda, antes de despedirnos, mira, te mandan saludos desde Motril y quieren saber cuándo vas a ir por ahí. Ah, bueno, pues cuando consigan una bandeja de tomates cherry como los que me traje la última, son los mejores cherry del mundo. Algo increíble, algo increíble. Oye, que tienes muchos viajes por delante. Mira, saludos desde Chile, que también querrán que vayas, claro. Bueno, sí, sí, en Chile además Oye. tuve hace un par de días un Instagram también sobre el arenque rojo, precisamente. Sí. Ay, mira, besos desde Chile, Qué otra bien, persona. qué bien. Ah, Elena, hombre, mi escritora favorita, y que la pobre todavía no sabe si puede venir o no, con el confinamiento ahí duro también. No sabe si puede venir. Ojalá que sí, porque sus padres, mi hermano y su mujer, están deseando verles. Bueno, pues nada, que se nos va a acabar el tiempo. Yo antes de terminar quiero darte las gracias, decirte que ha sido un placer. A ver cuándo te vienes por el cole también, que estaremos encantados. Los niños y las niñas les encantará escucharte y conocerte. Cuando Así que, haya vacuna. bueno, anda. Y que te cuides muchísimo y muchísimas gracias por tu tiempo y por la charla de hoy, que ha sido un placer. Gracias a todos vosotros. Gracias, sobrinas, Elena, Carmen, amigas desde Chile, desde todas partes. Ha sido un placer, de verdad. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. ¿Qué tal te has encontrado? ¿Tú Muy bien. que el Instagram no tal? No, muy a gusto, muy bien, muy bien. Sí, sí. Me alegro. Y un diálogo entre dos, Muchas gracias. fácil. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Gonzalo. Cuídate. Y espero Vosotros. que nos veamos pronto. Ojalá. ¿Vale? Un beso. Un beso.